En Radio USACH presentamos Somos Expertas, Nuestra Voz. Un espacio de conversación y reflexión con las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar más justo. Conduce la periodista Belén Merino Solar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Somos Expertas de cada semana acá en tu querida Radio USACH. ¿Cómo están? Les saludo en este nuevo día con bastante calor. Parece que el invierno no nos quiere dejar. Hay que aprovechar estos últimos rayitos de sol que nos acompañan. Y bueno, quiero agradecer la buena recibida, la buena acogida que ha tenido en redes sociales siempre, más bien que siempre tienen nuestros contenidos del Somos Expertas. Hay harto comentario dando vueltas siempre, harto me gusta, harto compartir, y eso es bueno porque nos ayuda a visibilizar mucho el trabajo que hacemos en este hermoso programa. Bueno, en un país donde los conflictos familiares muchas veces se entrelazan con profundas desigualdades de género y situaciones de vulneración de derechos, contar con profesionales comprometidas, sensibles y con una mirada integral, por supuesto que es fundamental. Es por eso que hoy queremos destacar a una abogada que ha hecho de la defensa de mujeres, niñas, niños y familias su propósito, abordando casos complejos con una perspectiva que no solo es jurídica, sino también profundamente humana. Acuérdense del concepto humanidad. Natalia Reyes Sinostroza es abogada especializada en derechos de familia, con una trayectoria marcada por el trabajo en contextos de alta vulnerabilidad, construyendo una mirada crítica y comprometida con la justicia. Una justicia que no solo busca sancionar, sino también reparar, dignificar y transformar vidas. La experta que nos va a acompañar en unos minutos lidera el estudio Granados y Reyes Abogados y también integra el equipo jurídico de Fundación Honra, lugares desde donde ha representado casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, filiación y divorcios complejos, entre muchos otros casos. Hoy, en un nuevo capítulo del Somos Experta, queremos profundizar en su experiencia, su visión y los desafíos actuales del derecho de familia en nuestro país. Así es que quédate atento porque hoy día vamos a conversar un tema bien interesante, bien necesario de abordar. Oye, yo me arreglo porque ustedes saben que antes de que pase nuestra experta de cada miércoles, me gusta que conversemos, que pongamos sobre la mesa algunos temas que parecen que tienen que ser abordados desde los espacios públicos, sin miedo, porque todo lo que aquí conversamos tiene respaldo y está verificado. Yo soy periodista, no voy a hablar nunca en una editorial de aquello que no haya corroborado antes. Fíjense que en las políticas públicas las decisiones no siempre se anuncian con grandes titulares, porque a veces se expresan en gestos. Una firma que no se estampa, un reglamento que se retira, una implementación que se posterga. En esos movimientos, aparentemente menores, también se define el tipo de país que se quiere construir. La decisión del actual gobierno de José Antonio Kast de no adherir a una declaración sobre derechos de las disidencias sexuales y de género en la Organización de los Estados Americanos, la OEA, marca, por supuesto, que un quiebre. No se trata de un cambio legal, esto es importante, sino de una señal. Y las señales, por supuesto, que importan. Yo les quiero explicar un poquito lo que significa no adherir a esta declaración. En términos concretos, esto significa que el Estado decide no respaldar formalmente ese compromiso. En este caso, implica que Chile opta por no sumarse a un acuerdo que promueve estándares de protección frente a la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto no cambia de inmediato las leyes, pero sí debilita el compromiso internacional del país y envía una señal clara sobre qué derechos se van a priorizar y cuáles no. Durante las últimas décadas, yo diría post-dictadura militar en nuestro país, Chile ha avanzado con bastantes tensiones, por cierto, hacia una comprensión más amplia de los derechos humanos. Hoy ese piso comienza a desplazarse, pero quizás donde esta tensión se vuelve más evidente no es solo en la política internacional, sino en cómo se interpreta la idea de humanidad. Por eso les decía adelante que se quedaran con el concepto de humanidad.
En paralelo a estas decisiones, el gobierno ha defendido la posibilidad de que personas mayores o enfermas, incluso condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, puedan cumplir sus penas en sus hogares. Eso ya lo han dicho. El argumento para ellos es claro: nadie debería morir en la cárcel. La humanidad, en ese contexto, aparece como un principio irrenunciable. Sin embargo, esa misma lógica parece desdibujarse en otros casos. La reciente salida de una directora del Cernamec en medio de un cáncer fue justificada por el Ejecutivo, apelando a razones de gestión, incluso reconociendo, abro comillas, situaciones complejas. La pregunta es inevitable: ¿cuándo la humanidad cuenta y cuándo deja de contar? No se trata de equiparar situaciones, sino de evidenciar un criterio, porque cuando la empatía se aplica de manera selectiva, deja de ser un principio y se convierte en una herramienta política. Lo ocurrido en la Organización de los Estados Americanos, la pausa en la ley de adopción y estas decisiones recientes no son hechos aislados. En conjunto configuran un desplazamiento desde una política basada en derechos hacia una donde la prioridad parece estar en el orden y en una noción restringida de lo humano. Desde los estudios de género sabemos que las políticas públicas no son neutras. Definen qué vidas importan, cuáles se protegen activamente y cuáles quedan en los márgenes. Por eso, cuando un Estado se resta de acuerdos, de compromisos o de ciertas formas de entender la dignidad, no solo toma distancia, también redefine su campo de acción. En ese reordenamiento, las mujeres y las disidencias sexuales suelen ser las primeras en resentir estos efectos. Los derechos no se erosionan únicamente cuando se limitan, también cuando se relativizan, cuando se subordinan a otras prioridades o cuando su defensa se vuelve intermitente. Porque si la humanidad depende del contexto, entonces deja de ser un principio. Y cuando eso ocurre, no estamos frente a decisiones aisladas, estamos frente a una forma de gobernar. Esta es la forma de gobernar aparentemente que vamos a tener en los próximos 4 años. Yo les quiero invitar a tener precaución, a mirar con cuidado lo que está ocurriendo, qué decisiones se están tomando, porque eso nos impacta directamente, lo insisto, a las mujeres y a las disidencias sexuales. Por eso quise comenzar, me tomé quizás mucho más del tiempo que usualmente me tomo, pero me parece súper importante que no podemos taparnos los ojos frente a lo que está ocurriendo. Tengo bastante susto, lo digo muy humanamente, de lo que pueda seguir ocurriendo, y es por eso que hay que estar súper alertas y también a informarse por canales oficiales. Estamos en una época súper dura, se está bombardeando mucho las redes sociales con temas políticos, algunos ciertos, otros no, hay harta sensación de temor en la población. Infórmese de manera correcta, es responsabilidad de nosotros hacerlo para que no nos contaminemos. Y de pronto también apague un poquito las redes, está bastante tóxico el ambiente. Eso, vamos a ir a una pausa musical y al regreso vamos a estar conversando acá en nuestro querido programa Somos Expertas, Nuestra Voz. No te muevas. Sigue junto a Somos Expertas, Nuestra Voz, en Radio Usach, Nuevas Voces. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía, gracias por su permanencia siempre en este espacio tan importante, ¿cierto? Que tenemos en nuestra Radio Usach, Radio FM. Hay muy poca, no todo el mundo sabe que la Radio Usach es FM. Sí, es Radio FM y también la pueden ver, porque nosotras nos estamos viendo también ahí, www.diariousach.cl. Pueden revisar ahí por la web y pueden ver el programa. Eso también es bonito, ¿cierto? Nos puede ver y nos puede escuchar. O sea, estamos en todos los formatos. Y bueno, yo ya les anticipaba con quién estamos el día de hoy. Abogada especializada en Derecho de Familia. Lidera el estudio Granados y Reyes Abogados. Integra el equipo jurídico de Fundación Honra. Y experta en intervención psicosocial en abuso sexual infantil, delitos sexuales y mediación familiar en igualdad de género y en prevención de violencia de género. Natalia Reyes y Nostroza. Bienvenidas, Somos Expertas. Muchas gracias, Belén, a ti y al equipo. Estoy muy feliz de estar acá contigo, en este espacio para mujeres. Eso, me encanta tenerte aquí. Oye, nos trajo... yo quiero mostrar lo que nos trajiste. Es que, ¿sabes qué? No siempre nos traen obsequio. No digo que nos tengan que traer la experta, con su presencia es suficiente.
pero miren, es que estamos en pantalla y nos trajeron unos quequitos unos exquisitos. profiterol de Curacaví. Profiteroles. Ahí los dije. Directamente de Curacaví. Imagínate, tengo unas ganas de comer, así que si en algún momento usted me siente comiendo es porque eso estoy haciendo, ¿ya? Oye, bienvenida, Natalia, gracias por darte el tiempo. Yo leía tu currículum muy corto, ¿cierto? Podríamos estar mucho hablando de quiénes son las expertas que nos visitan. Pero bien heavy el mundo en el que te mueves. Es un mundo rudo, bastante... te pega muy en lo emocional, me imagino yo. Y es por eso que te quería preguntar, ¿en qué momento de tu vida tomas la decisión de ser abogada, pero también de enfocarte en estos temas duros, difíciles? Bueno, en el colegio a mí me llamaba mucho la atención lo que es la equidad más que la justicia, porque son conceptos un poco distintos. Y ya cuando entré a la universidad, una forma de ayudar de manera concreta, entendí que era en el derecho de familia, que es como el núcleo de la sociedad, entonces todos los problemas pasan en la casa. Cierto. Y ahí me fui acercando un poquito más como a lo que es mujeres, género, niños, porque la vulnerabilidad en nuestra sociedad, acá en Chile por lo menos, se da en las mamás, niñas, niños y en adolescentes. Ciertamente. ¿Y cómo ha sido este viaje hasta ahora, Natalia, en estos temas que yo los leía, ¿cierto? Son temas que a veces la gente prefiere no hablar, porque tú sabes, este país es un país muy tradicional y hay temas que no se conversan. Aquí en el Somos Expertas hemos tenido el privilegio de tener otras expertas que han abordado temas bien similares, y la verdad es que la gente lo agradeció harto, porque necesitamos educar a la gente, necesitamos que la gente entienda lo que está pasando. ¿Cómo ha sido tu viaje por estos temas difíciles, en lo personal? Bueno, empecé a sentir que en algún momento que tenía que empezar a especializarme, porque no empezaron a llegar violencia de género, o sea, abuso sexual, y ya no era uno, eran más. Entonces, de a poco con mi socio empezamos a estudiar un poquito más, a especializarnos. De ahí llegamos a la Fundación Honra, que ayuda a mujeres víctimas de violencia de género. Y de esa forma nos fuimos metiendo en todas estas dinámicas que, como tú dices, son súper complicadas. Porque no abordan solo lo legal, sino que también está la parte íntima de una mujer que está siendo violentada. La humanidad. Y psicológicamente hay un trabajo para ti. Yo lo estoy llevando súper plano personal, porque me interesa también lo que hay detrás de las mujeres que nos visitan. Somos más que los estudios, ¿cierto? Que el trabajo diario, que la familia. Somos mujeres primero. ¿Cómo lo sobrellevas en lo personal? ¿Tienes terapia psicológica o lo sobrellevas con la intimidad de tu casa? ¿Tienes soporte emocional? Mira, estuve con psicólogo un tiempo para poder separar bien las cosas, pero yo en el campo, donde te traje los pastelitos, entonces ahí tengo caballito, perrito, gato, mi pareja, hacemos plantitas, ahí hago mi terapia, tengo un grupo de amigas, que es lo que todas las mujeres tenemos que tener en nuestra red de apoyo, y esas amigas que nos tienen para arriba, y yo digo la mejor terapia gratis, las amigas, po. Totalmente. Sí, tienes ahí tu contención, te lo preguntaba porque claro, uno tiene que tener refugio cuando escucha tanto, ¿no? Cuando ves tantas cosas pasando que son brutales y no normalizarlas, po. Porque de repente tenés cuero de chancho, entonces uno tiende de repente a normalizar, pero hay que recordar que esas cosas no son normales. No dejar de sentir. No dejar de sentir. Sí. ¿Cómo se manifiestan, ya de lleno en el tema, las desigualdades de género, ¿cierto?, en los conflictos familiares que llegan a tribunales? Mira, hay cosas bien concretas. Por ejemplo, en pensión de alimentos. Tú demandas pensión de alimentos y al tiro te dicen, cuando tratan de llegar a acuerdo, si es posible que nos rebajemos un poquito, porque los gastos están inflados. Y yo no soy de jugar con inflar los gastos. Entonces yo le digo a la maestra, yo no inflé los gastos. Entonces, pero están demandando vacaciones, claro, pero no están viendo la carga que hay detrás de toda esa mamá que está maternando sola, que el papá no tiene relación directa y regular y que no tiene vacaciones. Entonces tú estás pidiendo dinero para vacaciones porque no salen con el papá. Claro. Entonces ya parten de la base de repente en alimentos que uno está inflando la pensión. Por ejemplo, en abuso sexual o en violencia intrafamiliar, parten de la base, o están los prejuicios, de que quizás la mamá está despechada. Claro. O está enojada. O ¿por qué no lo hiciste antes? No sé, hay casos de connotación pública que a lo mejor ella le coqueteaba
¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué fue al departamento de él? Entonces nos vamos a otros prejuicios, pero esos prejuicios no operan solo en las mujeres, también hay para el papá. Por ejemplo, un papá que ejerce el cuidado personal 3, 4 años y la mamá desapareció y ella demanda el cuidado personal y ahí tiembla el padre, porque es muy posible que crean que en realidad su mamá es más hábil que ese papá que se hizo cargo por todos estos años. Exacto. Oye, Natalia, ¿cómo se convive con los prejuicios en la profesión? Porque por lo que tú nos cuentas, se convive harto con esto, con este yo creo, yo pensaba, cosas que no son tangibles. ¿Cómo se convive con eso en lo profesional? Bueno, hay que tratar de aterrizar los casos a cosas concretas. No quedarte en la opinión de la consejera antes de entrar, en indicar cuáles son los puntos que configuran tal delito o que justifican la necesidad de los hijos, irse a lo concreto y no quedarse en todos los prejuicios que llevan este tipo de cosas. Cierto. ¿Los casos que más llevan ustedes son temas de pensión? ¿Esos son como...? No, lo menos. No, yo creo que el menos. Ya. Sí. Por ejemplo, en la Fundación Honra nosotros vemos básicamente violencia intrafamiliar, violencia vicaria y muchas mamás que obviamente no tienen el dinero para demandar. A nosotros no llegan los alimentos de la Fundación Honra. Ya. Que eso trabajamos ad honorem, paso el dato. Y en mis casos particulares generalmente veo harta afiliación, impugnación, repudiación, nulidad, cuidado personal, abuso sexual infantil. Pensión de alimentos es un tema un poco menor. Ya. Mira, yo veo, pero es menos. Ya. Ahí estamos viendo también en pantalla, me parece que ese es el Instagram de la Fundación. La Fundación Honra. Fundación Honra, ¿cierto? ¿Qué hace la Fundación, Natalia? Bueno, la Fundación Honra tiene una fundación de hace 13 años, impulsó la ley de violencia en el pololeo. Sí, son secos. Sí. Tiene psicólogos y abogados que trabajan de manera ad honorem, yo trabajo ahí con mi socio, y cuentan con un equipo multidisciplinario, entonces si tú llegas, independiente de que tú tengas sueldo, porque podéis tener plata, pero no tenías una red de apoyo, ellos te van a proporcionar un psicólogo por 3 meses y te van a proporcionar abogado para que lleve tu juicio de violencia, de pensión, de abuso, de los temas que tú estés pasando. También. Esencialmente ven temas de violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, violencia de género. Sí. Si hay alguien que nos está escuchando, está pasando por esa situación, ¿puede escribirle a Fundación Honra? Sí, escriben, se contactan, hay página web y los van a tomar y los van a derivar con distintos profesionales. Perfecto. Y ahí dice, contáctanos a nuestro WhatsApp. Hay un WhatsApp, me imagino, por ahí, porque eso dice. Debe estar por ahí. Que es súper importante hacer esos llamados también, ¿cierto? Hay mujeres que a veces están viviendo realidades, prenden la radio y de repente aparece esto en sus vidas. Siempre tengo esa ilusión de que ocurra y de que podamos ayudarles en algo, en este programa, en este espacio que está tan protegido, cuidado, a que busquen ayuda si la necesitan. De hecho, se me olvidó decirte algo. Sí. La Fundación tiene programas que hacen convenios, por ejemplo, con la Radio USAT. Y ustedes, si tienen cualquier persona que esté viendo violencia, la derivan a la Fundación y en la Fundación le dan la asesoría legal y jurídica gratuita. Súper buen dato. Hay convenios con empresas. Mira, muy buen dato. Ahí está el Instagram, búsquenlo, Fundación Honra. Con H. Con H. Equidad de género, dice ahí, Fundación, para que ustedes, si necesitan buscar ayuda, hay canales. Aquí en el Somos Expertas siempre hemos propiciado ese espacio también. Y estos temas que estamos abordando, que no son fáciles, sé que pueden llegar a los oídos correctos. Uno nunca sabe quién lo necesita escuchar y ahí está. Busquen ayuda. No es normal estar mal, ¿no? No es normal estar sometida a malos momentos, malos tratos. No hay que idealizar el amor. No hay que idealizar el amor. Y eso uno no lo dice de soberbio, ¿no? Uno lo dice de realidad. No, porque típico que uno a veces, a las amigas, a veces que hay amigas que no salen de los círculos de violencia y tú le dices, pero si le dije tantas veces, no es tan fácil como eso. No, yo encuentro que es como súper violento cuando dicen, amiga, date cuenta. Sí. Yo lo encuentro terrible porque esa amiga sí se da cuenta, pero no sabe cómo salir. Tú no sabes qué está pasando adentro, si está amenazada que le van a quitar al hijo, si tiene plata, qué tipo de violencia. Sí. Aparte le han puesto el gorro todas estas veces, ya se siente fea, siente que no va a conocer a nadie, está sin trabajo porque la tienen en la casa. Entonces, amiga, date cuenta, no. Ahí date cuenta tú y ayúdala.
Me encanta Natalia. Dejemos de usar el amiga te cuenta para estos casos que no vienen al caso, valga la redundancia. Decirle a una amiga date cuenta, porque hay todo un mundo que nosotros desconocemos. Desde acá afuera todo es más fácil. Desde acá afuera te puedo decir busca ayuda, que me estás escuchando y lo necesitas. Hazlo por ti. Yo estoy segura que te mereces una vida más bonita. Y justamente este espacio, por eso me gusta tanto este programa, porque también hacemos un poco catarsis y con mujeres como tú, Natalia, que nos vienen a enseñar un poquito de este tema, también aprovechamos de educar, de concientizar y de que las mujeres puedan salir por fin de ese círculo de violencia. Dicho todo esto, ¿qué desafíos ves tú desde tu punto de vista, tu profesión, tu día a día, enfrentamos las mujeres dentro del sistema judicial chileno al momento de buscar justicia, ayuda, apoyo en temas de violencia, de abuso? Bueno, el problema no es solo jurídico, es cómo funciona el sistema. Es un sistema súper lento. Entonces, de repente tú interpones una demanda por violencia intrafamiliar y vamos a estar 1 o 2 años en juicio. Y en esos 2 años, que hoy día justo hablaba con una representada, le decía, te van a entrar los demonios, porque él te va a hablar y tú vas a decir, voy a dejar esto hasta acá, me va a ganar, me va a quitar al hijo, no tengo pensión, pero en realidad hay que tener paciencia, hay que tratar de buscar redes de apoyo y seguir adelante. Sí. Porque aparte se pone en juego nuestra credibilidad, o sea, no nos van a creer, es súper complejo. Sí, lo que tú dices, yo creo que el problema mayor que se enfrenta en el sistema judicial es la burocracia del sistema. Y en temas que son tan importantes como esto, o sea, no puede ser que una mujer vaya a denunciar tantas veces y haya orden de alejamiento, por ejemplo, y esa sea la única medida que te puedan dar de protección. No, y aparte que, por ejemplo, ya, te dieron la orden de alejamiento, pero el tipo te echó de la casa, tú estás sin trabajo, claro, no te están dando la pensión, ya, y te fijan una pensión buena, pero él no quiere cumplir, y no va a cumplir, y van a pasar 3 meses para que pidamos el banco, y si él ya le transfirió la plata a los familiares, sonamos. Entonces tampoco hay mecanismos que sean buenos para asegurar esa pensión para esa mamá o para ese hijo. Y este es un tema, Natalia, que se podría resolver de alguna manera. ¿Tú has pensado? Me imagino que sí, que le han dado vuelta a los abogados a esto muchas veces, pero ¿de qué manera se podrían agilizar estos procesos? ¿Es tan difícil que esto pueda avanzar y acortar los plazos, por ejemplo, judiciales? ¿Es tan difícil? O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo hablaba una vez con una amiga era ver la posibilidad de que el gobierno te subsidie, por ejemplo, una pensión de alimentos y que ellos se encarguen de cobrarle a ese hombre. Claro. Que sería como lo más efectivo, de allá que eso ocurra es un sueño, pero sí, sería una buena opción. Sí, cierto. Claro, el Estado necesita esa platita, necesita cobrarla porque ellos la van a poder cobrar y no van a tener problemas sacarle de cualquier cuenta, no van a esperar lo que uno tiene que esperar, pueden rematarle lo que quieran, pero una mujer no va a tener de repente la plata, el tiempo, la paciencia para eso, y los niños comen hoy día. Exacto, no pueden esperar 2 años. En el sistema judicial hay muchas trabas, pero es por falta de profesionales, hay falta de personal para poder atender los casos. ¿Por qué se demora tanto un proceso? Uy, la verdad que yo creo que son hartos factores. Por ejemplo, en los casos que hay niños involucrados, tiene que haber un curador ad litem, que es el abogado que el gobierno le designa a los niños, que es un abogado gratuito. Entonces yo represento a la mamá y puedo decir la verdad o mentir, y el papá tiene otro abogado que puede decir la verdad o mentir. Entonces necesitamos un tercero imparcial que vele por ese niño y saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa y cuál de los dos dice la verdad. Ya, pero eso siempre ocurre. Cuando hay niños involucrados. Cuando hay niños hay un abogado externo. Claro, pero no sé, tienen 5.000 casos y tienen, no sé, 100 audiencias y se divide entre 8 abogados, no pueden entrar. Y ahí se te suspendieron la audiencia. Entonces, partiendo por ese tipo de audiencias, se van reagendando, de repente necesitamos consejero técnico y no hay. Y no sé, pues en tribunales que son pequeños, me pasó en Isla de Pascua, el juez chocó en una audiencia, en otra estaba enfermo, en otra estaba con turno, entonces van pasando y pasan los meses. Entonces son varios factores. Tú nos decías un apoyo técnico. Consejero técnico. ¿Eso qué quiere el consejero técnico? El consejero técnico es una persona que está en la audiencia, que es un asistente social o psicólogo y que apoya al juez como en decisiones. Ya.
como con su expertise. O sea, él revisó el caso. Sí, de repente no sé para dónde es la expertise, porque te tiran a partir, así la mamá está sufriendo, es como, ¿por qué no va a trabajar? ¿Por qué lo aguantó? Y comentarios de ese tipo, Chuta. así como medio pasivo-agresivo, pero otros son un 10 de 10. Claro, Entonces, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor, pero en general son la persona que ayuda al juez. Claro, por eso tú dices que hay varios factores que hacen que esto no avance, porque no es tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan fácil de resolver. Pero sí, yo he escuchado también esa falta también de profesionales por lo que dices tú. Pues imagínate, chocó el tal, no puede ser, la aplazan. El problema es que hay mujeres esperando, Sí. hay niños esperando. Entonces ahí está lo urgente de poder entrar en estas materias y resolverlas. Desde tu experiencia en materia de géneros, ¿qué patrones, cierto, se repiten en las historias de mujeres que viven violencia y de qué manera se podría trabajar en la prevención? Es decir, antes de que esto ocurra. Sí, mira, parten muchas veces, todas tenemos amigas que recordemos que en las primeras salidas se dieron cuenta que el tipo tenía un poquito de control de impulsos, que trató mal al conserje, al caballero que le estacionaba el auto, al garzón. Ya, son ahí los red flags que salen en redes sociales. De repente te empezó a celar, de repente te empezó a controlar con lo que gastaba ahí, con quienes te juntabas. Después te dijo, no me gusta tu familia, no me gustan tus amigos, y te empiezan a aislar. Ahí como que esos son patrones súper comunes. En otros casos también está yo estoy trabajando bien, quédate en la casa, y ahí empieza el control económico. Claro. Y ahí es súper difícil separarte porque ¿a dónde me voy si la casa es de él es el que trabaja? Es complicado. Esos son como patrones comunes que yo veo. Ahora, ¿cómo se podrían prevenir? Con prevención primaria. O sea, antes de que ocurra, enseñarle a los niños, niñas, adolescentes cómo tratar a una mujer, prevención sexual, masculinidades no tóxicas. Sí. Fíjate que hay un caso actual, me estaba acordando, de un reality argentino, que era un reality donde tú podías conocer parejas detrás del espejo, ¿ya? Tú no sabías quién estaba detrás del espejo, te enamorabas de la persona por las palabras, Cántale. ¿cachai? Y por lo que te decía, y si había onda o no. Y en este reality argentino, que me parece que fue del año pasado, se conoce una pareja por el espejo, se enamoran perdidamente porque el tipo tenía un chamullo, pero tremendo, y todos los que veíamos el reality decíamos, oye, ya, pero te vas ahí. Bueno, esa relación no pintaba para nada bien. Resultó ser dramáticamente real esa percepción, y fíjate que hace poquito le dieron 15 años de cárcel al tipo porque fue violento con ella, Pero la es que violentó. Los narcisos son así, pues espectaculares, un encanto. Oye, en el reality, pucha, no me acuerdo el nombre para que la gente lo vea, porque igual es entretenido la dinámica, o sea, como que supuestamente te enamoras no de la apariencia, ¿cachai? Que es como la idealidad. Y en este reality ocurre esta situación en donde él le dice en la primera cita, ¿cómo te llamas? Y ya no sé, le dice Fabiola. Me estás leseando, Fabiola, yo soñé con Fabiola. O sea, ese nivel. Entonces todos los espectadores era como, oh, y así, un montón de cosas. No sé, en la serie se ve como ella prepara unos fideos y él le pesca el tenedor y le dice, no, ya no comas más. Y todo así como, loco, de verdad, eso no está bien. Bueno, evidentemente ella no lo vio así, no lo percibió de esa manera. Se casaron. Pasa el tiempo y fíjate que ahora, justo esta semana lo condenaron en Argentina, 15 años de cárcel, porque él resulta que tenía mucha historia detrás. No solamente con la chica, sino con otras que aparecieron en el camino y dijeron, loco, a mí también, a mí. Y el tipo ahora está encerrado. Y a lo que iba es que la mamá del tipo la entrevistan en un matinal de Argentina. Y ella le dice, yo quiero decir que ella no estaba desfigurada, ella estaba golpeada nomás, así. Ella no estaba desfigurada, estaba solo golpeada. Y entonces la chica que está ahí le dice, yo también tengo hijo hombre. Y yo lo eduqué para que no hiciera esto. No te da vergüenza. Ahí va como con la prevención primaria. ¿Cachai? No te da vergüenza. Entonces por eso cuando hablamos de prevención, esto es súper importante, aquellos que tengan hijos, ¿no? Varones. Es súper importante que no se normalice la agresividad, que no se normalice las malas palabras, el que se crean superiores. El que le enseñes cuáles son los límites sexuales también. Si te dicen para. Súper importante no es que se está haciendo la difícil, ella quiere parar.
Exacto, súper importante eso, en la intimidad, hablar esos límites que te dan claro. Y lo que yo me he dado cuenta mucho también es que no se sientan que son superiores por ser hombres, que se da mucho en la familia, que es hombre, no, es que tú eres hombre. Ellas son niñas, tú eres hombre. Te digo porque lo he escuchado y lo he visto. Él no hace nada, pero la niña hay que ponga la mesa. Exacto, por ejemplo. Y eso al tiro le da superioridad. O sea, cuando nosotros hablamos del fenómeno de acoso callejero, por ejemplo, no es otra cosa que ellos sintiéndose poderosos sobre ti, sintiendo que tienen un poder de decirte cosas en la calle. Entonces, ese poder mal interpretado, mal entendido en la historia, ha hecho que los hombres, algunos, se tomen ciertas atribuciones. Digo algunos, no es bueno generalizar. Sí. Ahora, cuando tú estás hablando de eso, me acordé de otra cosa, nada que ver. ¿Sí? Pero tuve un caso en que llegó una persona que yo conocía al gimnasio. Yo estaba demandando a un tipo que le pegó a mi clienta, fue atroz, y lo empiezo a mirar y yo así como, lo conozco, y se me viene a la cabeza que yo lo conocía del gimnasio años atrás. Y tenía 18 denuncias por violencia intrafamiliar. Entonces, de repente tú vas a creer que es contigo nomás, pero es súper importante que vayas y hagas la denuncia, porque 1, 2, 3, 4, ya uno sabe que no puede ser casualidad que todas estaban locas o todas estaban despechadas. Sí. El llamado es a denunciar. Yo sé que es burocrático, que es duro, que te hace pasar por un proceso muchas veces de revictimización, pero hay que hacerlo. Denuncien, no dejen pasar la oportunidad cuando vean estas situaciones. El caso que te contaba y que les contaba a quienes nos escuchan de este reality argentino, que claro, puede ser un show televisivo, todo lo que tú quieras, pero dejó de ser show. Sí. ¿Me entiendes? Se transformó en un tema terrible. Y ahí también se combina cómo los medios también abordan estos temas. Sí. Antes era peor. Sí. De hecho, ahora hay una escritora que habla de cómo abordan los titulares muchas veces las noticias. Sí, o sea, yo me acuerdo corrijo el titular, se llama el libro. Sí. Me acuerdo en la cuarta cuando era chica, así como murió con las botas puestas. Murió por amor, la mató por amor. Y era por celos, claro. La mató. Claro, ha cambiado bastante el periodismo, pero hay harto que avanzar todavía en materia periodística de cómo se abordan los temas, y lo conversamos hace poquito también. Han habido procesos de revictimización terribles. Návila Rifo, se dieron detalles de sus antecedentes personales. Entonces, el caso de Cepeda, de Nicolás Cepeda, que también se dan antecedentes íntimos de la mujer que hasta ahora está desaparecida. Entonces, todo ese tema, por supuesto que importa, y por eso quizás a veces las mujeres no quieren denunciar. Por eso también va mi siguiente pregunta, y es cómo podemos evitar esta revictimización en los procesos judiciales. Es difícil, pero ¿cómo podríamos llegar a eso, a evitar ese...? Yo encuentro súper difícil, me cuesta responder tu pregunta, pero creo que tendrían que haber medidas que fueran como oportunas, porque el hecho de que te hagan esperar 2, 3, 4 meses para una audiencia ya te está revictimizando. Exacto. El que te pregunten el relato 1, 2, 3 veces, repítalo, ¿y por qué no denunció antes? Y es como, tú te caes así como, y está denunciando ahora. Incluso en abuso sexual, de repente hay mamás que no denuncian al tiro, porque evidentemente les da susto o creen que en realidad el niño podría estar inventando o no están seguras, y van, no sé, a la tercera semana y la jueza le dice, ¿y por qué denunció ahora? Entonces, el tribunal, el sistema ya parte cuestionándote. Entonces, quizás tener procesos que sean más rápidos, más eficaces, jueces con destinación exclusiva a, no sé, a abuso sexual, otro a violencia, y más dotación de personal. Y también yo creo que un sistema preparado en temas de género, capacitados de verdad, no con esta capacitación que tú vas ahí media mañana y ponía en tu currículum que fuiste a un curso de género, ¿ya? Yo digo una especialización de verdad, y por eso siempre destaco la ley Micaela, la ley argentina, que aborda el tema de capacitar a quienes están a cargo de los sistemas judiciales, pero de verdad, una capacitación así casi como si estuvieran en la universidad estudiando, para que aborden estas temáticas con la sensibilidad que se merece y el respeto que estas temáticas se merecen. Natalia, tú fuiste una de las primeras en investigar el síndrome de alienación parental, lo dije bien, ¿no? Sí. En nuestro país. ¿Qué es este síndrome y qué te llevó a querer estudiarlo?
Ya, vivimos una situación familiar un tanto compleja en la que no podíamos ver a un familiar, entonces necesitaba entender qué era lo que estaba pasando, si era normal o no. Hice mi tesis en alienación parental, se produce cuando uno de los progenitores, papá o mamá, obstruye la relación directa y regular con el hijo. Ahora, como síndrome propiamente tal no existe y ahora se llama más como triangulación o parentalización. Porque también quien lo creó un abusador sexual. Entonces ahí entran hartas cosas distintas. Sí. Entonces también se genera el problema en que de repente hay papás que dicen, no, está de loca, no me quiere pasar al niño, y en realidad no está loca, simplemente el niño no se quiere ir con el papá, y ahí tú tienes que dejar la constancia de incumplimiento de la relación directa y regular, pero porque el niño no quiere cumplir. Y como mamá también, si tu hijo no se quiere ir, tienes que preguntarle porque algo puede estar sucediendo. Entonces, de repente confundir la obstrucción de la relación parental con que el niño no quiera ir, podemos terminar invisibilizándolo y tener otras consecuencias. ¿Qué tan fácil para el sistema judicial es creer en esa versión de la mamá cuando la mamá le dice no cumplí porque el niño no quería verlo? Mira, generalmente uno pide audiencias de revisión y se contacta al curador ad litem. Entonces el curador ad litem le pregunta al niño... Me encanta la cantidad de nombres que tiene tu mundo. El curador habla con el niño, que es el abogado del niño, y le pregunta qué es lo que está ocurriendo, qué sucede, si los niños están en programas de reparación de maltrato, los informes lo hacen ahí. Entonces, ahí tú puedes saber si realmente es creíble el relato de la mamá o no. Ya. Sí, porque muchas veces se cuestiona eso, de que es que él no quiso ir por esto que dices tú, que se cuestiona que la mamá no quiere pasársela porque le tiene rabia. Y ahora yo creo que igual es un poco distinto, porque por ejemplo hay casos en que la mamá parte con una violencia intrafamiliar, hay violencia al niño o hay síndrome de algún tipo de abuso, síntomas como de abuso, y que es distinto a una mamá que llegó el papá y se fue a la playa, llegó y lo llevó a un cumpleaños, o sea, para mí es súper distinto. Claro. Entonces, claro que sí. Yo tiendo a no confundirlo mucho. Sí. ¿Está ahí? Sí. Natalia, expliquemos de nuevo el concepto de alienación parental. La alienación parental se refiere a que uno de los progenitores, papá o mamá, obstaculiza la vinculación del hijo con el otro, intentando que desaparezca. Incluso, por ejemplo, inventando denuncias falsas, que es lo que ocurrió con el director del Banco Central, me parece que lo acusaron de abuso sexual, lo hicieron desaparecer de la vida de los niños y resulta que nunca había usado a los niños. Son casos extremos y muy pocos, pero esa es la alienación parental. ¿Qué tantas denuncias falsas existen en esto? Y te digo, es un tema difícil de tocar también porque evidentemente yo creo que la gran mayoría no quiere denunciar de manera mentirosa. Nunca vas a querer. Claro. Es como lo que pasa con el aborto. Ninguna mujer va a ir a correr, que la gente jura que esto va a ser así. Aborto, sí, quiero, que bueno. Nadie va a hacer eso porque quiere hacerlo. Me parece que debe ocurrir algo similar, pero deben de haber denuncias falsas. ¿Qué tanto ocurre eso? Mira, el porcentaje de denuncias falsas corresponde como a un 3% de abuso sexual, ¿cierto? Sí. Ya, como un 3%, y es difícil que una mamá llegue e invente algo así. Es como poco probable. El niño muchas veces se queda callado porque existe un fenómeno que se llama retractación. Entonces, a veces el niño le contó a alguien que no era el indicado. Claro. O tú reaccionaste mal porque no sabes cómo reaccionar. No te puedo creer. Y el cabro chico se quedó para adentro porque en realidad es tu expresión de no te puedo creer y no es que no le creíste y se lo tomó literal y se quedó callado porque la persona que me tenía que creer no me creyó y no habló más. Claro. ¿Cachai? Entonces, muchas veces ocurre eso, que el niño se queda como congelado o no habla y no hay relato. Entonces, por lo menos en algunos casos que yo tengo, hay niños de 3, 5 años que también son súper chiquititos y no van a tener un relato. Tenemos los dibujos del niño o que le contaron a la mamá que el papá le hacía X cosa, que el relato es súper parecido en todos los casos. Pero después el niño tiene que ir a una entrevista, por ejemplo, a un PRM. Le van a hacer un programa de reparación de maltrato. Tiene que ir a un DC, diagnóstico clínico especializado, donde al niño van a ver si realmente está vulnerado, pero en una hora un niño no le va a contar a una persona que nunca ha visto, me abusaron. O sea, se demoró no sé cuánto tiempo en contarle a la mamá. Es súper poco probable que en una hora cuente. Entonces, igual es súper complicado. Ahí ellos sí dicen, el niño tiene señales de daño, tiene señales de haber sido abusado.
pero es difícil que hablen muchas veces. Sí, yo quise hablar de las denuncias falsas porque hace poquito también hubo como un boom de personas cuestionando las denuncias falsas también. Claro, existen, pero como tú dices, un 3%, más o menos. No, y que una mujer, por ejemplo, o sea, no voy a decir casos, pero todos sabemos que no, que ella le coqueteaba, que, Sí. o sea, de verdad, una niñita de 14 años no le va a estar coqueteando a un viejo de 40, ¿cachai? Claro. O no va a estar celosa de otra cosa, o si ella habló a los 40 es porque tuvo que pasar un tremendo proceso para poder hablar ahora a los 40, entonces ella ya es víctima y al cuestionarla la victimizan más, o sea, Exacto. para ella es más fácil quedarse callada. Por supuesto. Y muchas veces estos círculos también se dan ni siquiera porque las niñas les gusta ni nada, es porque sienten esa protección que nunca nadie les ofreció. Claro, y en el abuso sexual ocurre que la víctima también se siente muy culpable. Claro. Porque tú sentiste que tú de una u otra forma dejaste que me dejaran cariño. Pero te hicieron cariño a poco para llegar a otra parte. Entonces Exacto. tú sientes que de alguna forma tú tienes la culpa, entonces te caes callado. Por supuesto. Y por eso también pasa que no hay denuncias a veces, por lo que hablamos, todo lo que hemos hablado hasta este momento. Natalia, oye, la Natalia, les anticipo que está con una alergia. A mis gatos. Me gusta contarle, este programa es transparente y también es como si estuviéramos en la casa, ¿no? En el sillón de la casa. Y me cuenta Natalia que tiene gatos y que tiene una alergia ahí. Y yo le aproveché de contar de la Violeta, mi gata, nuestra gata con mi esposo. Por eso quizás la ven a veces ahí sonándose. Al buen chileno, sonándose. Natalia, ¿cuál es el trabajo que realizan en Estudio Granados y Reyes, abogados? Y bueno, ya hablamos de la Fundación Honra, pero Estudio Granados y Reyes Abogados. Granados y Reyes Abogados. Sí, es mi socio. Con él partimos hace muchos años. ¿Esos apellidos? ¿Por eso se llama así? Granados, sí, como los protos granados, ¿Sí? ese es su apellido. Ya. Un apellido español, su abuelo son españoles, es Manuel, pero en realidad Enrique Manuel, Ujú. y Reyes yo. Nosotros trabajamos con un abogado que es civil, de herencias, posesiones, testamento, todo lo que es civil, otro abogado laboral que es David, y con Manuel vemos principalmente familia, abuso sexual, violencia intrafamiliar, todo ese tipo de temas. Sales ahí tú, oye, estamos Salgo viendo... congelada en mi peor cara. Ahí estamos viendo el Instagram, es asistencia... Ay, Legal, no, claro. Claro, o abogada, o natareyesi.abogada, cualquiera de los dos. Ya. El que estamos viendo en pantalla es Asistencia Legal GIR. GR. Si es que me pasa que yo tenía el mío personal y ese nadie me pescaba. Entonces todos se iban a seguirme al mío, entonces ya. empecé a subir los videos del mío y los comparto en ese. Bueno, ahí la vemos a Natalia en todo su esplendor. Bastante. ¿Te gusta hacer las cápsulas? ¿Te gusta aparecer? ¿Te cuesta? ¿Cómo? No, me entretengo. Ah, ya. Sí, a mi socio le cargaba al principio y me decía que yo como que me desperfilaba. Pero en verdad que yo sentía que la gente tiene súper poco conocimiento de sus derechos. Total. Mamás, papás, qué es lo que podemos hacer. Entonces empecé a hacer como videos, que también hago en TikTok, y se empezaron en TikTok sobre todo a viralizar. Y bien, pues. Oye, Natalia, esta es una faceta importante, la faceta más comunicacional y no menor para poder difundir, para poder acercar, ¿cierto? Para que la gente entienda lo que hacemos y que no quede solamente en el papeleo diario. ¿Qué haces ahí en la plataforma? ¿Cuál es el contenido que tú haces? ¿Como que explicas algunas cosas judiciales? ¿Cómo definirías? Sí, mira, yo soy mediadora familiar también. Ya. Entonces de repente cuento cosas que me pasaron en mediación que la gente cree que no es así, no sé. No podemos acordar tal cosa, en verdad hoy día tuve una mediación que pasó esto. Entonces cuento como Ya. sacando mitos. O de repente digo que a ti no te pase y cuento algo que me pasó en una consulta online, o cuento algo que me pasó en un juicio, o salgo emocionada a un juicio, así casi que llorando, porque me emociono. Sí, pues. Y lo cuento y voy contando ese tipo de cosas, respondo preguntas. En TikTok es como más reactivo, como que ahí yo voy respondiendo preguntas que me hacen. Ya. Oye, y veo ahí una sección que dice prensa. ¿Te han entrevistado harto? ¿En medios? No. O sea, he tenido publicación en diario y Ya. estuve en otra radio también. Y ahora ¿no? aquí, que Contigo, claro, con... el mejor, Entretenido. el Sí. mejor espacio en el que te entré. Sí, es que ahí veo prensa. No, y también estoy saliendo con mis amigas que se mueren de la risa porque hicimos como un club de libros. ¡Ay, qué Entonces lindo! una empezó a hacer videos y así como, ya, déjate.
Y le ha ido súper bien, las autoras le han respondido, entonces ahora dijimos vamos a hacer un Instagram para nuestro club de libros, para salir contando cosas. Qué genial. Con un amigo este es un spoiler de mi vida, no sé por qué lo estoy contando, pero vamos a empezar con un club de journal y de libros. Ah, qué buena. Sí, justamente por esta necesidad que siento que tiene la gente de juntarse, de reunirse, de salir de la rutina, de compartir con de la otras. realidad. Cierto. Oye, Natalia, bueno, volviendo un poco al tema, ya casi vamos a cerrar el programa. Hemos estado muy entretenida. Yo la verdad es que he aprendido harto porque hay harto concepto ahí que hay dando vuelta. Cuando tú dices algo, un juicio, emocionada, ¿cómo controlas las emociones en medio del proceso? Porque es como lo que nos dicen a nosotros en los medios, no te puedes poner a llorar en vivo. Claro. Hay muchas veces que en el Somos Expertas he abordado temas bien difíciles, emotivos también, y te prometo que es difícil a veces controlarse, a veces también es difícil no decir en vivo cosas que yo diría en mi cotidianidad con mis amigos. Estamos en un panorama político complejo y a veces me dan ganas de decir tanto, pero hay que ser responsable. Entonces, llevado a tu profesión, a tu día a día, ¿cómo haces para controlar todo eso? Bueno, tengo que tener claro que por un lado está la Natalia abogada, que se tiene que sacar un poquito el corazón en las audiencias, porque cuando uno le pone emocionalidad, sonaste. O sea, si yo me enojo, me pico, todo mal. Entonces tengo que estar tranquila, tratar de ver todo como yo, bien en abstracto. Y cuando salgo, cuando ya están dictando sentencia, que en general me emocionan los de filiación, ahí es como cuando veo a mi cliente llorar. Es heavy. Esos son aquellos cuando... Por ejemplo, hay uno que se llama posesión notoria. El papá lo abandonó cuando es chico y hay un papá de crianza. Sí. Te crió, te educó y tú lo único que querís que ese papá sea el que te críe. Sí. Entonces ahí hay una figura en que tú demandas al biológico y le dices, tú no exististe, tú ya no estás, no quiero que estés en mi vida, pero tú me criaste y todo el mundo cree que eres mi papá, yo creo que seas mi papá. Entonces cuando empieza el interrogatorio, de repente se ponen a llorar. No, y la sentencia, sí, no, yo fui el que le compré el auto, mi nieto, entonces, hey. Sí, no, es difícil. ¿Qué hace una mediadora familiar? Es que me quedé con esa pregunta porque tú me contaste, yo también soy mediadora. ¿Qué es lo que haces en la práctica? Sí, bueno, los mediadores, la mediación es obligatoria en algunas materias para demandar. Relación directa y regular, cuidado personal y alimento es obligatorio pasar por mediación. Perfecto. Como para no sobrejudicializar todo. Entonces las mediaciones, básicamente uno insta el acuerdo de quien tiene el cuidado personal, la tuición que le dicen, la relación directa y regular, la visita y la pensión. Perfecto. Entonces si hay acuerdo, se establece, se ingresa al tribunal y tiene el valor de sentencia. Ya. Oye, es todo un mundo el suyo, ¿ah? Fíjate que yo quise ser abogada. ¿Verdad? Sí. Y quise ser actriz también. Pero terminé siendo periodista. Algo de eso tengo. Soy muy... Es como una moimita entre los dos, ¿no? Sí, es verdad. No, y siempre me decían defensora de las causas perdidas cuando era niña. Porque yo defendía, yo siempre, creo que me habría ido bien como abogada. Pero bueno, estamos en esta. Oye, Natalia, te quiero agradecer tu tiempo. Lo hemos pasado muy bien, espero volver a tenerte más adelante en el programa. Hay harto que enseñarle a la gente de estos temas judiciales, estos temas tan profundos, difíciles de abordar, pero tan necesarios porque hay muchas mujeres que lo necesitan, que necesitan escuchar esto que conversamos aquí. Y me gustaría que dejaras un mensaje. Siempre termina la entrevista nuestra experta, de las mujeres que nos visitan, abriendo el micrófono para que puedan decir lo que quieran para despedirse. Bueno, a las mujeres que han sido víctimas de violencia pasa mucho que creen que tienen que tener todo resuelto al momento de ver un juicio. Necesito tener casa, necesito tener los comprobantes de pago y no. Tú tienes que asesorarte, saber cuáles son las medidas que puedes tener y en el juicio un proceso que se va construyendo paso a paso. Entonces lo importante es que salgas de ese círculo de violencia, retomes tu red de apoyo e inicies cualquier juicio. Natalia, muchas gracias. Gracias por haberte dado el tiempo de venir al Somos Expertas. Sigan a Natalia en sus redes sociales. Ahí la vimos que estaba haciendo sus TikToks, sus videos que son tan importantes para acercarnos a estas materias que son difíciles de entender a veces. Antes hablábamos de un montón de siglas, ¿cierto? Súper interesante el mundo judicial. Y ahí Natalia en su Instagram lo está apareciendo en pantalla, la pueden seguir. Nata Reyes.
Y natareyesi.abogada. sí. natareyesi.abogada, síganla. ¿Tú contestas tus DM? No sé. Sí, si alguien contesto. si alguna mujer te escribe, tú le vas a contestar. Sí, contesto, dejo cajitas de preguntas, respondo también. Maravilloso. Entonces sigan a Natalia para que puedan seguir ahí sus casos y también lo que nos tienen que enseñar. Gracias, Natalia, y nos vamos a despedir ya del programa. Este programa me gustó mucho porque abordamos temas importantes para nosotras. Y yo quiero hacer un último llamado de verdad a las mujeres. Se merecen una vida bonita y libre de violencia. No se merecen estar en una vida atrapada en sus casas. No están solas. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Lo importante es que tú quieras salir de ahí. Y eso es fundamental. Busca ayuda. Y yo creo que este programa también es un llamado a eso. Ya conocimos a Natalia, hemos conocido otras también mujeres grandes que nos han visitado, que abordan estas temáticas que son difíciles. Uno no suele escuchar en la radio temas de esta magnitud, y menos haciendo llamado a que salgas de estos círculos. La gente sí, hay gente que sí te quiere, hay gente que sí te ama, eres importante, y es bueno que sepas que necesitas una vida más bonita, y todos la merecemos. De esta manera termino el Somos Expertas. Les mando un abrazo, un beso, y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Somos Expertas, nuestra voz. Que estés muy bien. Chao. Aquí finaliza Somos Expertas, nuestra voz. Revisa todos los capítulos de nuestro programa en YouTube y Spotify. Radio Usach, nuevas voces.